culpa de la pantalla. Pero esta semana acaba de prenderse. Vamos para el lunes. Bueno, lunes ya. Y la semana pasada me dejó bastante agotado. Entre grabar, editar, pensar que grabar, hacer trading. Ese ritmo no creo que lo aguante muchas semanas más. Así que esta quiero hacerlo más simple, más claro, sin presión. Solo seguir haciendo las cosas bien y dejar que los resultados lleguen solo. Bueno, resumen del día. Ya terminé mi sesión operativa por hoy. London, eurodólar. Intenté buscar una 90 acá, no me dio la entrada, quería buscar una 90 hasta acá, no me dio la entrada y bueno, casi que se lo pasó acumulando London. Movimiento lo dio Asia y después pero New York, fuera de sesión los movimientos, casi que se está repitiendo todo eso. Y para New York, vine acá al Nasdaq y compré una cuentica de 50k en Funding Tick. Estudié y tal y bueno, esa profit promete y la compré ahí. Metí la compra acá y me sacó el stop loss acá, por acá la pérdida y el balance. No estoy preocupado, esto es una estrategia que es mecánica, solo repetirla y que la estadística haga su trabajo, a ver qué tal. Por hoy lo dejamos acá, voy para el gimnasio ahora y a continuar con mi día. Bueno, hoy martes y ayer fue el lanzamiento oficial del canal y la verdad me tomé el día entre subir los videos, leer los comentarios y los mensajes que me llegaron felicitándome. Necesitaba como que desconectar un poco. De paso, gracias a todos los que me dieron su apoyo y la buena vibra. Pero ya hoy estamos acá, de vuelta a los gráficos. Bueno, esto es una comprita ahí. Entré pésimo, en un punto pésimo, tenía que entrar aquí abajo. Y entré bastante más arriba, se me disparó el precio. No me dio tiempo en lo que abrí el MT5 y tal. Y bueno, estamos dentro como quiera. Vamos a ver qué tal. Bueno, cerrando la sesión operativa por hoy. Martes 28 de octubre. Otra pérdida en el eurodólar. Llevamos 3 pérdidas y 2 break-even. Y me está pasando un poco de factura ya eso. Factura emocional, factura psicológica. Me estoy sintiendo un poco mal. Ya llevo 3 pérdidas seguidas. Esto totalmente normal, puede ser una mala racha. Pero no sé si soy yo que estoy analizando mal. Es el mercado que se está moviendo raro. Puede que sea también la presión de los resultados en público. Que saco positivo, que aprendí la lección de la semana pasada de darle respiro al stop loss. Antes lo hubiera puesto aquí, pero con la lección aprendida lo puse más abajo. Me evité esta pérdida, se desvió y bueno, al final me sacó, erré en la dirección. Y conclusión, no cambiar de dirección en medio de la operativa. Al principio mi análisis era buscar venta hasta acá, pero al sacar liquidez aquí, ver una reacción, dije capaz que quiera llegar hasta aquí arriba, para después aquí arriba de 2 veces y busqué la comprita hasta ahí. Eso no lo hago más. Cuando haga mi análisis tengo que mantenerlo, si se da bien y si no encuentro entradas para ese análisis, no entro y ya está. Si entro una vez, 2 veces, 3 veces a la semana, no pasa nada, solo entraré en las operativas de alta probabilidad. En cuanto al Nasdaq, New York hoy, me comí este stop loss, aquí estoy más tranquilo, esto es mecánico, esto simplemente es ejecutar, ejecutar y ejecutar, y que la estadística haga su trabajo, porque es bien mecánico, tengo que hacer bastante de todas maneras, porque estamos en máximo histórico, y nunca he visto cómo se desarrolla la estrategia en máximos históricos. Muchos traders no les gusta operar máximos históricos, y es totalmente normal, entonces tendré que trabajar en eso también, pero aquí estoy más tranquilo. Esto es simplemente dejar que la estadística haga su trabajo. Aquí llevo ya $600 de pérdida, pero no pasa nada, al final eso va eso, para practicar con dinero real. Entonces ya me despego los gráficos y pienso continuar con mi día. El día se me fue aquí, mirando, anotando, ajustando detalles, basteteando la nueva idea del Nasdaq, sin apuro, sin ruido, solo yo, el gráfico y otra jornada más cumplida. Buenos días, ya estamos miércoles 29 de octubre y ya el mercado tomó los objetivos que había marcado hoy en la noche. Asia dio un movimiento que esperaba yo para esta sesión. Vamos a ver qué nos deja London para hoy, a ver si se puede aprovechar algo. Bueno, pues nada, cerrando la sesión operativa por hoy. Esta fue mi entradita en el Nasdaq. Stop loss, voy por 3 stop loss seguidos en Nasdaq, $1000 por debajo casi, pero aquí sí estoy tranquilo. Aquí no me está afectando nada de eso, ni la racha negativa ni nada, porque esto es simplemente ejecutar, ejecutar, ejecutar. Esto es mecánico y que la estadística haga su trabajo, que es lo bueno. Es bien objetivo. Entonces, si en backtesting y tal es totalmente repetible la estrategia, tiene buena data, en live testing ya vendrá el momento de la buena data. Estoy bien tranquilo con eso. ¿Qué pasa? Tengo que seguir ajustando detallitos. Tendremos que seguir haciéndole backtesting. Yo con una amistad de esto, a ver qué tal. Por ejemplo, estamos en máximo histórico. Muchos traders no operan en máximo histórico. Hay quien prefiere que haga un retroceso profundo para, bueno, y buscar compra y tal. Simplemente yo estoy dedicándome a ejecutar la estrategia, no importa dónde esté. Entonces hay que hacerle backtesting a eso. En cuanto a Forex, no metí entrada. London se la pasó acumulando. El movimiento que estaba buscando para London lo dio Asia, que era buscar primer target y después segundo objetivo aquí abajo, que no lo dio. Y después la comprita se dio linda también a las 5 de la mañana. Sacó liquidez y se dio la compra bella. ¿Qué pasa? Que tampoco tocó este objetivo aquí. Ya se ahora está durmiendo de todas maneras. Pero miren nuevamente, Asia da movimiento, pre-New York da movimiento y miren a London y New York cómo se la pasa acumulando. Pues nada, así dejamos el día, estoy tranquilo, esta pérdida no me afecta absolutamente nada. Esto es como estoy haciendo live testing, probando, testeando en nada, pero me está gustando mucho. Confío en que los resultados van a llegar aquí. Dejando grabada mi primera mala experiencia con cuenta del futuro, a las 16:09 me cerraron la cuenta y me dicen entonces que abrí una operación a esta hora.
cuando no tiene nada que ver con las demás horas que yo he visto operación, que se nota que mis operaciones son de 9 a 10, las entradas, y los riesgos que tomo no superan los 300 pesos, me están diciendo que yo abrí una operación en venta a esa hora y en ese punto. Y dejé correr hasta que me quemara la cuenta. Totalmente ilógico, ¿verdad? Con la historia que estoy creando, porque yo haría eso. Entonces vengo porque me suena raro esa operación en ese punto. Digo, bueno, capaz que yo he dejado, no sé, una hipotética venta abierta desde aquí, que esta fue mi pérdida hoy. Yo la grabé, una hipotética venta abierta y bueno, me está diciendo en 21.77. Pero aquí tocó el 21.77 ese. Y aquí tocó el precio ese también. Y aquí. En todas esas partes tocó el precio. ¿Por qué me la va a abrir aquí? Porque aquí. Es decir, que como a esa hora yo no estaba frente a la PC ya. Ya mira cuánto tiempo ha pasado desde que yo operé. ¿Por qué me va a abrir una venta ahí? Bien raro, ¿verdad? Bueno, mi primer gran problema con la cuenta de fondeo. Ya escribí al correo. Vamos a ver si me responden. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver cuánto tratan de responder. Y estaremos pendientes de eso. Si alguien tiene experiencia con este tipo de temas, con este tipo de situaciones, que por favor me deje algún comentario, que me escriba, que me diga cómo solucionar estos temas. Porque yo nunca había pasado por esto. Ya 2:43 de la mañana. Ando dentro de una operación en el euro. Yo estaba esperando que me llegara el imbalance y se quedó ahí. Se quedó justo aquí y no me tocó el imbalance nunca y se fue sin mí. Tenía low iguales, entonces eso me gustó mucho. Aquí no hay low igual, aquí el euro sacó liquidez, el euro tiene más fuerza que GBP. Entonces, bueno, realmente me gustaba más la venta aquí, pero se fue sin mí. Y me monté en el euro. Vamos a ver si quiere llegar a dárnosla, ya casi que GBP está sacando esos low y el euro todavía anda por aquí. Vamos a ver si se nos quiere dar la primera operación de proyecto. Me sacó un break-even. No me gustó cómo cerró esta vela 5 minutos. Cerró sin cuerpos, con mecha, como que sacó liquidez y podía 2 veces. Esa misma hora era aquí cuando supuestamente casi que llegó a estos doble low, que puede que en otro proveedor de liquidez lo haya sacado y quisiera devolver. Entonces me puse break-even por si acaso para buscar una reentrada luego después de las 3. Ahora ya voy a dejar que cierre la vela de las 2 de la mañana y voy a esperar a que abra la vela de 1 hora de las 3 de la mañana a ver qué oportunidad me da. Bueno, para resumir la sesión de hoy, hoy el día estuvo bello, acepté en todas las direcciones, pero no supe transformar eso en ganancia. Cogí una venta acá en el euro dólar. ¿Qué pasa? Que me sacó en break-even y después se fue. En New York igual, acá estaba buscando la venta a las 8 de la mañana, no me dio confirmación y se fue sin mí. El que me dio la confirmación fue el GBP, pero no supe verla porque estaba pendiente del euro dólar. Este sí, a las 8:05 exacto, subió y después bajó. Y en cuanto al Nasdaq, esta es la operación que hubiera tomado si hubiera la cuenta. ¿Qué pasa? Que por un problemita que tuve con la Profit, ya por ahí, sacar el video, me quitaron la cuentica, ya les escribí para atrás, me dijeron que van a revisar el caso y ando a espera de respuesta. Entonces no pude tomar esta operación que hubiera sido la ganadora. Bien, el mercado se movió bello. Aquí teníamos este bajo diario, que exactamente fue a buscarlo, lo tocó y reaccionó. Ahí mira la entrada ahí, tocó el bajo y reaccionó. Y bueno, en el euro dólar igual tenía esos objetivos bajistas, todavía sigo teniendo objetivos bajistas aquí. Pienso que llegar a buscarlo. Contento con el análisis que hice, no tan contento con no saber aprovechar la oportunidad. Tengo que mejorar en eso. Lo dejo por aquí y me voy para gimnasio. Ya anocheció y yo sigo aquí, frente al monitor, adelantando un poco para que el fin de semana no me agarre corriendo. Todavía me falta mucho por aprender, pero así se construye la constancia, un día y un clip a la vez. Viernes 31 de octubre ya, y ando relajado. Ayer acepté las direcciones, lo que no fui capaz de capitalizarlo. Solo saco positivo como que ya estoy volviendo a tener la claridad en mis análisis. Ahora tengo que volver a capitalizar toda esa claridad. A mí me gustaría seguir buscando ventas hasta este punto y este punto más lejano que no creo que vaya a llegar. Si se da algo, lo tomaré. Si no, simplemente mirar el mercado, ganar experiencia. La operación corriendo, esta, ya me puse break-even, ya corrí el TP hasta aquí abajo. Ya debería ir a buscar el low, la vela diaria, subió, cerró imbalance diario, debería llegar hasta aquí. Bueno, ya la vela de las 3 abrió, subió y bajó. Voy a correr mi break-even, mi stop loss encima de la vela de las 3 porque no me gustaría estar viendo que después que baje y saque esta liquidez quiera subir de nuevo hasta ahí. Entonces correré mi stop loss aquí, el TP lo dejaré hasta ahí abajo. Vamos a correr el trade a ver qué tal. Bueno, cerré el 50% de la posición aquí y tengo mi stop loss ahí. Ahí es cuando realmente entra la mentalidad de trader. Yo lo sé y tengo que trabajar en eso. ¿Por qué hago todo eso? Porque simplemente no dejo el break-even y dejo correr la operación. Le doy aire, aquí no le estoy dando aire. Puede querer llegar a este imbalance, sacarme y seguir bajando. Uno lo sabe y no es capaz de aplicarlo. Se asusta, se piensa que se va a volver, que no le va a sacar nada al mercado. Ahí es cuando realmente entra la mentalidad que todavía no he construido. Vas a ir a aguantar un trade tanto tiempo. Bueno, ya me salgo ahí, así estaría dando la cuenta. Esta fue la ganancia de la última operación, $91. Me sacó, yo lo grabo ahorita. Posiblemente me saque para seguir distribuyendo. Todavía tengo que trabajar en esa parte de la mentalidad. En cuanto a la cuenta de fondeo del Nasdaq, al final terminaron quedándomela. Yo les mando un correo, le mandé como 3, explicándole que eso es imposible, que yo haya metido esa operación, que mis operaciones normalmente se abren desde las 9 hasta las 10 y que mi pérdida máxima ha sido de eso, que porque voy a meter una operación a esa hora. Y le mandé como que ese problema ya lo han tenido, porque ahora tienen una oferta de 50% y da la casualidad que que es el que recomienda las cuentas de fondeo y tal, que hace muy buenas reseñas de cuentas de fondeo. En su video hay un comentario como que cada vez que sueltan una
una oferta de 50%, colapsa el sistema y le pasa eso a mucha gente. Se lo mandé, le mandé la captura y le enseñé mi historial, como que todos mis cuentos se abren desde las 9:30 hasta las 10. Mis operaciones son en esa hora, porque voy a abrir una operación a las 3 de la tarde. Bueno, esa gente no confiaron en eso, no creyeron en eso, dicen que es culpa mía y ya está, me la quemaron. Entonces voy a operar en otra cuentica nueva. Ok, mira, está abierta ahí, ya hice la pruebita y le saqué 18 pesos, funciona. Bueno, ahí está la estrategia dándose. De nada es lo que digo, simplemente repetir y que se dé. Ayer se dio y hoy se está volviendo a dar. Ayer no pude operarla porque me quemaron la cuenta y bueno, hoy tuve que comprar otra. Y dándose, aquí con los muchachos, estamos trabajando en ella. Vamos a ver un futuro. Mira que es por allá con la jarrita de trading millonario y la gorrita, el trader por todas partes. Donde lo vean tiene que ser el trader. Tienes que mentalizarte. Bueno, vamos allá. Me cerró ahí, cerramos como con 200 y pico de dólares. A los chicos ya les llegó al TP. Y bueno, cuando les llegó al TP yo me puse el SL aquí arriba, pues no me gustaría ver el precio subir de ahí. Y me sacó. ¿Qué pasa? Que yo entré un poquitico más tarde por problemas de conexión y tal. Tuve que volver a poner la contraseña y eso. Y bueno, entré un poquitico más abajo que ellos. Entonces a mí no me llegó el TP y por eso puse el SL ahí. Terminamos, pero la estrategia se está dando. Como digo, es simplemente repetirla y mejorarla e ir buscando cómo hacerla más eficiente. Pero ya está, terminamos por hoy. Después de una larga semana, hoy tocó venir a la cancha con los socios. Un rato para soltar, desconectar y recargar. Que el fin de semana también toca seguir, dejando todo listo para el video del domingo. Bueno, cerrando ya. Y hubo de todo esta semana. Stop loss, un break-even que me sacó y después sí me fue profit. Un trade el viernes que por querer alargarlo y no cerrar se me devolvió y terminé ganando mucho menos. Y eso me dejó pensando en la gestión. Cuándo asegurar, cuándo dejar correr, cuándo cerrar ya. Con el eurodólar, si mi lectura falla, no hay premio. Y en el nada es distinto. Es más mecánico. Es confiar en las estadísticas, en las probabilidades. Simplemente ejecuto y repito. Al final, 3 stop loss y 2 TP. Todo bien. Cierro la semana en verde y con más claridad. Y con la cuenta ha sido abajo, pero se va recuperando. Y bueno, si quieres cuéntame de ti. Cuéntame tu semana, qué aprendiste, qué te movió. Porque de solo el profit no es solo mi historia, también puede ser la tuya.